tardes, queridos oyentes de la 97.9. Estás escuchando la FM, la radio municipal de Pila. Estás escuchando Visión de Fe. Yo soy Débora Lucas y me encuentro hoy con mi cuñada, Juliana. Hola hermanos, un gusto volver a estar acá. Es una bendición realmente poder grabar este programa. Como venimos diciendo en los últimos programas, estamos grabando desde La Plata. Esta situación mundial nos tiene a todos en su casa, cada uno. Justamente de eso queremos hablar hoy, la situación mundial, cómo está nuestro corazón con todos estos temas, cómo lo venimos llevando. Por ese motivo grabamos desde La Plata, así que le damos gracias a Dios, le damos gloria a Dios por poder hacer esto desde acá y por poder transmitir de todas formas al queridísimo pueblo de Pila, que tantos años hemos estado ahí, ya 14 años en la radio, así que la verdad que es una bendición. Hemos crecido también en ese sentido. Ya estamos grabando desde La Plata. Pero pronto vamos a estar ahí también, grabando desde el estudio de la radio de Pila. Hoy queremos hablar de este tema que nos pone un poco mal a todos. Es un poco sensible, alguno que otro lo puede ignorar porque ya está un poco cansado quizá de las noticias, de las malas noticias, y quizá de los problemas que todo este tema mundial nos ha traído a todos, ¿no? Y en todas las áreas. No hay una que el tema del coronavirus no haya afectado. Pero como hermanos suyos y como cristianos queremos hablar desde una perspectiva bíblica. De alguna forma queremos darle respuesta a todas esas quizá desilusiones o dolencias, confusiones que todo esto nos ha traído, ¿no? Más de uno pasó y está pasando por problemas, por pérdidas, por enfermedad. Y realmente son situaciones muy delicadas a las que nos enfrentamos, cristianos y no cristianos. Vemos el desastre mundial, cómo se viene. Prevemos que se vienen más desastres con todo esto y nos preguntamos, más de uno se ha preguntado, ¿dónde está Dios? ¿No? ¿Cuál es la respuesta de Dios a todo esto? Entonces, queremos hablar de este tema. Queremos ver cómo la Biblia describe la actitud de Dios frente a este tipo de cosas. Para esto necesitamos ver algo esencial de Dios, es un atributo de Dios, es una característica de Dios. ¿Cómo es Dios en este sentido? Bueno, creemos que Dios es el creador de todas las cosas. Todo lo que es visible, dice la Biblia, viene del invisible. Lo creó Dios. No fue una explosión, no fue un Big Bang. Fue Dios mismo que antes planeó, predeterminó y decretó todas las cosas como iban a ser. Y luego por la palabra de su boca lo creó. Esto lo encontramos en el primer capítulo de Génesis. Ni bien abrimos una Biblia, si tenés una Biblia por ahí con polvo, que hace rato que no la abrís por ahí, fíjate el primer capítulo, Génesis 1, habla de Dios creando todas las cosas. El acto seguido es la creación del hombre y el acto seguido es la caída del hombre. Y de ahí que vienen todos los desastres. Uno pone la mirada en un desastre mundial como el que estamos pasando, uno mira la historia, ve las guerras y los desastres que ha habido en el mundo en general, pero el desastre empezó ahí, con el hombre pecando contra Dios. ¿Y la actitud de Dios cuál es? La de acercarse al hombre, la de restaurar, la de sustentar al hombre. Nunca dejó que el hombre se quede sin sustento, ni físico ni espiritual. El problema está en que el hombre, corrompido por el pecado, no elige acercarse a Dios. Entonces, ¿cuál es la actitud? Podríamos responder esa pregunta. ¿Cuál es la actitud de Dios? Él se acerca a los hombres a través de Jesús. Pero también muchos aquellos en que hemos creído en Dios, hemos creído en Jesús, nos hemos arrepentido del pecado, diariamente nos olvidamos de los beneficios de Dios. Y quería iniciar leyendo un salmo de David que habla de esto. Dice el Salmo 103, versículo 1, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Meditaba en esto en la semana, me daba cuenta que mientras estaba en una situación de aprietos,
me olvidaba del Señor, me olvidaba de sus beneficios, me olvidaba que no me hace falta el aire, me olvidaba que pude levantarme todas las mañanas hasta el día de hoy sin ser merecedora de la vida y de las bendiciones de Dios. Él igual me bendice y Él igual me sustenta. Y me ponía mal porque digo, qué desagradecida que me volví. Digo, por ahí todo el tiempo medito en la palabra del Señor, hablo con Dios y dentro de todo me encuentro bien, más allá de que la situación es realmente preocupante en todos los sentidos. Cada uno personalmente estará pasando su situación con esto, ¿no? Y decía, qué desagradecida me he vuelto mirando más la situación y no mirando al Dios que permite esta situación. Y acá hay algo un poquito fuerte, ¿no? Cómo Dios puede permitir enfermedad, dolor. Y la realidad es que si bien Dios permite todas estas cosas, Él no es el creador del pecado que por consecuencia trae todas estas cosas. Entonces no es la culpa de Dios. ¿Cómo puede ser que todo esto le pasa a todos los hombres? ¿O hay un problema en todos los hombres o hay un problema en Dios? Claramente Dios no tiene el problema del pecado porque Él es santo. El problema lo tienen todos los hombres y se llama el problema del pecado, de la incredulidad. Salmo 94, el versículo 9 dice, el que hizo el oído no oirá, el que dio forma al ojo no ve. Entonces, ¿cómo podemos en esta situación cuestionar a Dios o echarle la culpa a Dios? Que es Él el que está lejos, que es Él el que permite las enfermedades, que es Él el que nos quita a nuestros seres queridos, matándonos con alguna enfermedad. Y si así fuera, ¿no es Dios soberano? ¿No es Dios el dueño de todas las cosas? ¿Y Él es quien decide sobre todo? Y eso a Él no le cuenta como pecado, justamente porque es Él el creador de todas las cosas. Así lo creemos y lo confesamos, ¿no? Como el Señor, nuestro creador y nuestro sustentador. Para los cristianos, esta es una verdad fundamental que está en las Escrituras, que Dios es nuestro creador, creador de todas las cosas, invisibles e visibles. Es importante conocer a Dios, por eso seguimos tomando estos temas de los atributos de Dios. Y también es importante conocer lo que es el hombre, ¿no? Porque nos equivocamos con respecto a que muchos piensan que el hombre está sentado en un trono, ¿no? Y que Dios tiene que suplir todas nuestras necesidades o deseos, o es como un genio de la lámpara. Así es, y sí. nosotros tenemos que mandar y Él tiene que obedecer. Y es una mirada totalmente errónea, porque Dios es el Señor que está por sobre todas las cosas. Y nosotros un día estamos y al otro día no. Exactamente. Y el Señor se acuerda aún así de nosotros por amor de su nombre y nos sustenta, nos da cada respiro que damos lo da el Señor. Está hasta en los detalles que pasamos por alto. Totalmente. Entonces sí. es muy necesario conocer a Dios, al único y verdadero Dios, que Él se muestra a través de su palabra, a través de la creación, y conocer nuestra posición. Nosotros, en realidad, a causa del pecado, merecemos la muerte. Y el Señor nos dio una segunda oportunidad. Envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros en nuestro lugar y a darnos vida y vida en abundancia. Por eso es importante tomar este atributo de Dios como Dios creador y sustentador. Me parece importante mencionar que, por supuesto, estas ideas no salen de nuestra cabeza, sino que las tomamos de la Biblia, la palabra de Dios, y nos ayudamos con un libro de estudio de un pastor que se llama Paul Washer, que se llama El único y verdadero Dios. No hace mucho hicimos una primera parte y una segunda parte de temas que también en este libro este pastor trata, como
decía Julie, por supuesto, todos temas bíblicos, nada humano. Estos programas también los pasamos por acá por la radio, pero también están subidos en YouTube, en nuestro canal. Si nos buscas en YouTube como Visión de Fe, vas a encontrar los programas que hemos estado haciendo las últimas 4 o 5 semanas. Y si no, también puedes buscarnos por Facebook, Visión de Fe. Ahí subimos todas las cosas para que no te pierdas de nada y puedas escucharnos en el momento que quieras. Estamos tratando el tema Dios como creador y sustentador. ¿Y qué tiene que ver con toda esta situación mundial? Vamos a escuchar una canción y enseguida volvemos con Visión de Fe. No te vayas. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz. La creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle.
Radio FM la 97.9. Estás escuchando Visión de Fe. Antes de continuar con el tema que venimos tratando, Dios como creador y sustentador de todas las cosas y la relación con este tema mundial que padecemos todos, quería recordarles la web de la radio por donde nos puedes escuchar online. Si bien dentro de Pila la radio llega tanto a Pila como alrededores por la FM 97.9, también puedes escucharnos a través de www.fmla979, todo junto, en minúscula, .com.ar. Puedes escucharnos online desde cualquier parte del mundo. También puedes buscarnos en Facebook como Visión de Fe, ahí colgamos todos los programas y si te llegas a perder alguno, bueno, probablemente encuentres los últimos 4 o 5 programas en nuestra página de Facebook. Si tenés alguna duda, también puedes escribirnos a nuestro mail, visiondefe.radio@gmail. Cualquier duda, comentario, pedido de oración, pedido de consejo, lo que vos quieras, podés escribirnos tanto en Facebook como en nuestro Gmail. Y ahora sí, continuando con el tema que tratábamos, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia sobre Dios como creador. Para explicar este atributo de Dios, esta característica natural de Dios, debemos entender que Dios es un Dios eterno. Esto significa que Dios está antes de todas las cosas creadas. Y todas las cosas existen por causa de Él. Es cierto que la ciencia y el ser humano, toda la historia, en los miles de años que tiene la creación, ha querido responder a esta pregunta. ¿De dónde se crearon todas las cosas? Alguno que otro dijo de la nada, alguno que otro dijo desde una explosión. Es todo charlable, dijo alguno que otro, pero la verdad es que el creador de todas las cosas es Dios. Como comentaba en el bloque anterior, en el capítulo número 1 de Génesis, el primer libro de la Biblia, el primer capítulo, podemos ver a Dios creando todas las cosas. Y hay algo que dice que es fundamental, lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero dice que el verbo era con Dios. Vamos a ver después qué significa esto del verbo era con Dios. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Hay un hilo conector, y aunque sea un poquito difícil de comprender, vamos a tratar de repetirlo para comprender esta parte de Dios que realmente es muy necesaria. Porque esto va a ser la fortaleza en estos momentos en los que estamos realmente pasando debilidades o momentos difíciles. Si creemos que Dios es el creador de todas las cosas, inevitablemente nuestra vida debe cambiar radicalmente. Nuestra posición hacia Dios ya no es, como comentaba Julia hace un rato, ya no es nosotros en un trono y Dios girando alrededor nuestro preguntándonos qué necesitamos. Si bien al principio leíamos el Salmo 103 y veíamos cómo el salmista escribe: bendice alma mía y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Esto quiere decir que Dios está solo para beneficiarnos? Job decía: voy a adorar a Dios cuando me vaya todo bien y cuando me vaya todo mal me voy a olvidar. Parafraseando, ¿no? Realmente creer que Dios es el creador de todas las cosas debe transformar nuestra vida. Porque podemos verlo en la naturaleza, podemos ver en las cosas creadas. Segundo capítulo de Romanos, Pablo dice: no tenés excusa, quien quiera que seas. No podés negar a Dios, porque Dios se hace visible en la creación. Entonces vamos a ver 4 puntos específicos de Dios como creador. En primer lugar, debemos tener esto que comentaba: asombro y reverencia ante Dios. Dios creó todas las cosas, todos los lugares, los seres vivos, tanto los animales como el ser humano, y todo lo sustenta sin esfuerzo. Dios no es un hombre, una persona que está ocupada o atareada todo el tiempo de tal forma que no puede escuchar, no presta atención a su creador, se le escapan las cosas, se le escapa una pandemia, se le escapa una guerra. No, Dios no es ese, no debe ser esa nuestra idea de Dios. Ahora, ¿cómo explicamos entonces los desastres? Bueno, explicábamos al principio que por causa de la caída del hombre, por causa del pecado, se corrompió la tierra completa, incluyendo al ser humano y toda la creación. Vemos cómo destrozamos el mundo
tenemos la noticia ahora de Córdoba. Si bien no está tampoco tan aclarado el asunto, pero ¿qué pasa con desastres como esos? Australia, prendida a fuego la mitad del país, no sé, poco más, poco menos. ¿Qué pasa con esos desastres? Las inundaciones. Eso es como entendemos y como conocemos y le damos una respuesta a todo esto que sucede. Exactamente. Porque el mundo entero está bajo el maligno. Pero Dios no lo dejó ahí, así, de esa forma, sino que vino a redimir, a pagar, o volver a ser como eran las cosas antes. Exactamente. ¿No? Porque dice que la Biblia que va a hacer todas las cosas nuevas. Toda causa del pecado se vio corrompido. Por más lindo que parezca, está corrompido. Y la creación dice que gime porque espera la redención final, que el cristiano hoy en día espera que Jesús regrese. Nosotros esperamos la segunda venida de Jesús. Si tales cosas no nos asombran, ¿qué nos va a asombrar entonces? ¿No? Si Dios es el creador de todas las cosas, vemos paisajes, vemos los animales, cómo naturalmente funcionan. Va a parecer un chiste, pero la verdad es que si nos ponemos a ver un documental de cualquier cosa y vemos cómo la naturaleza sola funciona, por instinto hacen cosas realmente increíbles, ¿cómo no va a haber un Dios detrás de todas esas cosas? ¿Cómo eso puede salir de la nada? No podemos afirmar, no tiene base esa afirmación. Realmente Dios creó todas las cosas y se merece nuestra reverencia. En segundo lugar, como un segundo punto, y teniendo esta última idea en mente, esto último debe llevarnos a adorar a Dios, no a cuestionarlo. Algún confundido o poco crédulo puede preguntarse, bueno, ok, ¿por qué voy a adorar a un Dios que está permitiendo ahora mismo que una enfermedad consuma parte de la humanidad? Es una buena pregunta. Muchos se preguntan, ¿dónde está Dios ahora mismo? ¿Qué está haciendo? ¿Está dando la espalda? ¿Se está haciendo el que no ve? Leíamos al principio Salmo 94, versículo 9. El que hizo los ojos no va a ver, el que hizo el oído no va a escuchar. Realmente Dios está más presente entre nosotros, más cerca de nosotros de lo que podemos ver, de lo que podemos creer. Quienes les hemos dado la espalda a Dios somos nosotros. Entonces es importante que tener en cuenta, dimensionar que Dios es el creador de todas las cosas, debe llevarnos a la adoración. Si no fuese por Él, no existiríamos. Y negarle esa adoración nos hace culpables de arrogancia e ingratitud. Realmente somos arrogantes delante de Dios cuando le echamos la culpa por cosas fatales. En vez de pedirle su bendición, su cuidado, que no caigamos nosotros tampoco en este lío, en esta enfermedad, en este virus, nos quejamos. Y eso realmente sale de corazones que no han comprendido quién es Dios. Así que cristianos y no cristianos debemos volvernos a Dios en ese aspecto de nuestra vida. Así es. Y la arrogancia y la ingratitud a Dios me hace recordar un versículo que está también en un salmo que dice el necio en su corazón no hay Dios. El necio es quien niega a Dios. Entonces, no seamos necios y reconozcamos a Dios. Ese es el primer paso, ¿no? Para acercarnos a Dios. En tercer lugar, el ver la creación y el reconocer a Dios como creador y sustentador nos debe llevar a la humildad. Porque ¿qué es el hombre para que Dios piense en él? Somos un suspiro, ¿no? Somos como una flor que crece, florece, pero después se marchita y muere. Y vuelve a la tierra, vuelve al polvo de donde vinimos, ¿no? Exactamente, sí. Y aún así, siendo tan poco, digamos, o tan pequeños, al lado de un Dios grande y creador, Él se acuerda de nosotros. Y se acuerda no es solo un pensamiento de, me acuerdo que creé al hombre, sino que es misericordioso, porque siendo nosotros pecadores, habiéndole
dado la espalda a Dios. Y no solo Adán y Eva, porque uno tiende a culpar a Adán y Eva, sino que todos nosotros tenemos en común que hemos nacido en pecado y le hemos dado la espalda a Dios. Tenemos que volvernos a Él, volvernos a nuestro Creador, quien no solo nos creó y nos sustenta, sino que, como venimos diciendo, y es la raíz de todo, envió a su único Hijo Jesús a morir por nosotros, a pagar el precio que nosotros debíamos pagar, y nos promete hacer todo nuevo, a darnos vida eterna y vida en abundancia en Él. Nos preguntamos como cristianos, ¿cómo podemos entre tanto lío tener esperanza? Es que realmente quien cree de Dios como Dios es realmente, no puede quedarse sin esperanzas. Porque de otra forma lo único que podés esperar es la muerte. Lo único que podés esperar es que te salgan bien los planes de los cuales no tenés seguridad, de los cuales no controlás. Entonces, no por rebajar al ser humano, pero hay que ponerse en el lugar en el que corresponde. Exactamente. Y nuestra esperanza no avergüenza, como decía el apóstol Pablo. Nuestra esperanza no avergüenza porque está fundamentada en la verdad, en Jesús que murió y también resucitó. Y Él promete y dice su palabra que va a resucitar a quienes creyeron en Él, a quienes dieron su vida a Él, a quienes se arrepintieron de sus pecados y se volvieron a Dios. Nosotros esperamos su segunda venida y los que murieron en Cristo van a resucitar primero. Eso es muy importante, recordar no solo la muerte, sino la resurrección de Jesús. El primero que resucitó y va a resucitar a sus hijos, a su iglesia. Volviendo al tema de Dios como creador y cómo debemos responder nosotros a Dios, es que debe darnos confianza de que nuestra existencia tiene un propósito. Esto de que somos lo que dice el mundo, de que venimos de un Big Bang, de una explosión, de un proceso evolutivo sin propósito, ¿no? De a dónde venimos, hacia dónde vamos, es una pregunta que muchos se hacen. El cristiano tiene su certeza de dónde viene y hacia dónde va. Exactamente. Y fuimos hechos según el designio de su voluntad. El Señor, desde antes de la creación del mundo, ya nos pensó, ya nos conoció en el vientre de nuestra madre y puso un propósito para cada uno. Y nuestro propósito es adorar a Dios. Estamos para eso. Todo ser humano es un adorador. Todo ser humano se levanta con un propósito o con algo por lo cual vivir. Por algo por lo que tener devoción en algún sentido. Exactamente, sea trabajo, sea familia, sea dinero o sea Dios. El único propósito que realmente vale la pena vivir por Jesús. Porque tiene provecho en esta vida y en la vida venidera. Si vivimos por Jesús, vivimos para lo que es incorruptible. Esta vida, este mundo, todo pasa, pero vivir para Cristo es vivir para lo eterno. Pablo lo dice algo así en la primera carta a Timoteo, le dice que no solo dé ejemplo con su conducta, sino que le dice que tome aquello que corresponde a la vida eterna. Y vos decís, ¿qué está queriendo decirle Pablo? Le está diciendo básicamente, no vivas para esta vida. Ahora, ¿qué nos vamos a encerrar? ¿Nos vamos a quedar encerrados? Que ya estos 5 meses hemos tenido experiencia. No, para nada. Tomar la vida eterna significa estar viviendo, pensando en la eternidad. ¿Y qué es lo que vale en la eternidad? Para empezar, preguntémonos, ¿qué eternidad? ¿Y en dónde? ¿Eternidad en la gloria con Dios o eternidad en la muerte eterna, en el infierno? ¿Qué vida querés vivir? Porque si vivís esta vida, si vivís para vos esta vida, te aseguro que vas a vivir la eternidad en el infierno. Todos somos seres eternos. Se acaba nuestro cuerpo, se muere, como decíamos recién, morimos, y este cuerpo va a la tierra, pero nuestra alma, ¿a dónde va? ¿Dónde va a ir tu alma? Realmente es Dios el que le da destino y es
fundamental que si hoy estás escuchando esto, te pongas a cuentas con Dios, porque no manejamos el día de mañana. Al principio del bloque nombramos que Dios creando todas las cosas no era solo Dios, solo, como quien no estaba acompañado. Dios es Trinidad, lo hemos hablado también en otros programas en donde hablamos de los atributos de Dios. La Trinidad incluye a Jesús e incluye al Espíritu Santo. Mientras Dios creaba todas las cosas con el poder de su palabra, dice, con él estaba Cristo. No aparece con su nombre como lo conocemos, Jesús o Cristo, sino aparece como el Verbo. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 2 y 3, dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y es importante notar que el Verbo de Dios se refiere a su Hijo Jesús, que por medio de él y para él fueron hechas todas las cosas. Esto habla de cómo Dios sustenta todas las cosas y por quién las sustenta. Y acá hay un punto de flexión en la historia. Si es por Cristo, por quien Dios hace todas las cosas, ¿cómo debemos ir a Dios? Exactamente por Él mismo, por Jesús. No hay otra forma. Vamos a escuchar una canción. No te vayas, en el próximo bloque vamos a estar hablando de Dios como el sustento, como el sustentador de todas las cosas. Ya volvemos. Se trata de Jesús, de cómo nuestra vida transformó. Se trata de Jesús, su sangre no podemos negar. Se trata de Jesús y el pacto que nos hizo con su amor. Se trata de Jesús, que de la tumba Él se levantó. Hoy yo levanto el corazón, de mi canción es la razón. Aleluya, aleluya. Te adoraré. Se trata de Jesús, regalo de amor, no se
tercer bloque y último de este programa. Estás escuchando Visión de Fe y estamos hablando de Dios como creador y Dios como sustentador. En el bloque anterior habíamos hablado de cómo Dios creó todas las cosas y cuál debe ser nuestra posición ante Él. Ahora vamos a ver cómo Dios sustenta su creación. Habíamos dicho que Dios sustenta todas las cosas sin esfuerzo. ¿Por qué? Porque todo obedece a su palabra. Él ya habló y todas las cosas obedecen a su palabra. Esto no deja a Dios como alguien pasivo mientras pasan todas las cosas. Hablamos también del contexto en el que estamos viviendo, ¿no? Dios no está como escondido porque se le escapó la pandemia y no sabe qué hacer y bueno, no nos responde. No. Dios no está como pasivo. Si bien todas las cosas obedecen a su palabra, entonces podemos afirmar que todo esto que está ocurriendo y todas las cosas que han ocurrido a través de la historia ocurrieron por permiso de Dios. La Biblia nos enseña que Dios no solamente es el creador de los cielos y la tierra, sino que es también el sustentador. Y esta característica de Dios afirma entonces que nada de lo que existe existiría aparte de Dios. No hay una segunda opción, no hay un plan B. Bueno, si Dios no hacía las cosas, otro seguro lo iba a hacer. O bueno, podría haberse dado todo por una explosión. No hay opción B. Si Dios es el creador de todas las cosas, entonces todas las cosas existen por causa de Él. El tema de la causalidad de todas las cosas es un dilema que la humanidad no ha podido resolver. En cuanto ha dejado a Dios afuera, no hay respuesta certera y las respuestas que se han dado son teóricas, ideas posibles, pero ninguna como la Biblia afirma que Dios es la causalidad de todas las cosas. Habíamos hablado de que Juan describe a Dios como creador con el verbo y Dios era el verbo. Y el verbo era Jesús. Entonces Dios es Jesús. Esa es la afirmación que podemos decir, ¿no? Que podemos concluir de eso que decía Juan. Dios, encarnado en un hombre, Jesús, sustenta todas las cosas. Y vamos a ver los versículos que demuestran esto que estamos diciendo, que Jesús, Dios, sustenta todas las cosas. Dice Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Está hablando de Jesús. Jesús es el motivo por el cual Dios también crea todas las cosas, ¿no? Hablábamos al final del bloque anterior que no hay forma de llegar a Dios si no es por Jesús. No es a través de otros hombres, no es a través de ninguna religión, ni siquiera yendo a la iglesia nada más, ni siquiera solamente leyendo la Biblia. Es necesario poner nuestra fe en el único medio que puede llevarnos a reconciliarnos con Dios, con nuestro Creador, como decíamos al principio. Y en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, también podemos leer lo siguiente. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, y en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, o sea, por Jesús, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Estos versículos nos muestran lo que Jesús hizo y que hoy está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Y Él es quien nos sustenta con la palabra de su poder. Este versículo nos vuelve a mostrar a Jesús como nuestro sustento. Cada detalle es de sustento de Dios. Él es quien nos da vida. Como decía,
podemos ver en estos versículos que muestran claramente a nuestro Señor Jesús como nuestro sustentador. Y para finalizar, podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 17, que el apóstol Pablo estaba en Atenas y dio uno de sus discursos más grandes acerca de Dios como creador y sustentador. Vamos a leerlo. Dice así: El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida a todos y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte, o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón, Jesús, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Qué increíble todo esto que dijo el apóstol Pablo en este discurso en Atenas, y que lo podemos tener hoy en nuestras manos, por obra de Dios, por supuesto. Podemos leer lo que dijo este apóstol, este mensajero, ¿no? Y es un llamado a nosotros, a usted, querido oyente, que está escuchando esta radio, que no es casualidad que esté escuchando. Dios manda a todo hombre y en todo lugar que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. Y Dios dice que no es semejante a oro o plata, piedra, escultura de arte o imaginación. Dios no está en una escultura, no en algo que el hombre ha hecho, sino que Dios es el creador y sustentador de todas las cosas. Y Él está por sobre toda pandemia, por sobre toda guerra, por sobre todo desastre que pueda pasar en este mundo. Él es soberano y Él conoce todas las cosas y conoce a cada persona que Él ha creado. Y nos llama a volvernos a Él. Y nos llama con amor. Y nos ha redimido, ha dado a su Hijo Jesús para que podamos arrepentirnos, y borró nuestros pecados a causa de la obra que Él hizo. No hay obra que nosotros podamos hacer. Está establecido para todo hombre el morir, ¿no? Así es. Y nos vamos a encontrar con Dios, porque está establecido para todo hombre que después de la muerte venga el juicio. Y cuando estemos frente a Dios, no le vamos a poder decir, bueno, hice esto bueno, hice esto otro bueno, otra obra buena, hice una promesa y la cumplí, o fui caminando hasta la catedral y volví, todas esas promesas que el hombre suele hacer queriendo autorredimirse o buscar el perdón de Dios con nuestras propias obras. No, es un error eso, porque Dios pagó, Jesús pagó con su sangre nuestro pecado y nos limpia con su sangre, pero nos llama a arrepentirnos y creer en Jesús. Es arrepentimiento y es fe. Y arrepentimiento no es solo llorar y decir, bueno, me arrepiento de mi pecado y me confundí en esto, me equivoqué en lo otro. Es no hacerlo más. Exactamente. Es volver, si estábamos caminando en una dirección, el arrepentirse es caminar en la dirección contraria. Si estábamos caminando lejos de Dios, el arrepentirse es caminar hacia Dios. Y es algo que es de todos los días, ¿no? Todos los días debemos
pedirle al Señor perdón por nuestros pecados y volvernos a Él. Y Él se muestra a quienes lo buscan y lo buscan de todo corazón. Exactamente, aquellos que realmente reconocen su condición, tan bien ubicados, como hablábamos al principio, delante de Dios saben realmente qué son y saben quién es Dios. Por consecuencia tienen un corazón arrepentido. Gloria a Dios si todos los días podemos tener esa actitud frente a Dios de humillarnos y pedirle perdón por todas las cosas. Pero realmente es necesario un granito de fe. Jesús lo dijo como un granito de mostaza. Es suficiente de fe para que por la misma, creyendo en Jesús y arrepintiéndonos de nuestros pecados, tengamos acceso a la vida eterna. Tengamos acceso a estos beneficios que al principio hablábamos. Leíamos recién en el versículo 30, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El tiempo en que no hemos escuchado la buena noticia de que Dios quiere reconciliarse con nosotros a través de Jesús. Ese tiempo en donde mantuvimos conductas indebidas delante de Dios, en donde no creímos en Él, donde no nos arrepentimos de nuestro pecado. Era un tiempo de ignorancia, dice acá. Pero ahora que sabes la buena noticia, necesitas responder, tenés la obligación de responder delante de Dios. De lo contrario, como decía Julie recién, no vamos a poder ir con nuestro itinerario de cosas buenas que hemos hecho delante de Dios, esperando que Él diga: bueno, sí, más o menos, bueno, dale, pasa al cielo. No, eso no funciona así. Una pregunta que muchos se hacen es si la buena noticia es que Jesús murió por nosotros, ¿cuál es la mala? Y la mala noticia es que merecemos la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Y la muerte no es, bueno, me muero y desaparezco, dejo de existir, no. Es toda una eternidad en el fuego eterno, en donde es el lloro y el crujir de dientes, terrible. Y por eso la buena noticia es que donde no había esperanza, ahora hay una esperanza, porque por nuestras propias obras nunca jamás nos podríamos haber alcanzado el perdón de Dios o la satisfacción completa de Dios que la dio Jesús, porque Jesús por nosotros se hizo pecado. Dice la Biblia: el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Espero que puedan reflexionar y si hay alguna pregunta, alguna duda, estamos a su disposición. Espero que haya sido de bendición este programa y para mí un placer poder estar acá junto a Débora charlando acerca de lo más importante, el mensaje más importante que Dios nos mandó a nosotras a dar y el mensaje más importante que hoy puede escuchar. Llegamos al final de este programa y no me quiero ir sin leer alguna que otra cosita de este salmo que arrancamos leyendo, Salmo 103. No te lo olvides, léelo en tu casa. Todo mundo tiene una Biblia y si no la tenés vos, te aseguro que tu vecino tiene una. Pedísela. Quiero leer unos versículos porque a pesar de tanto palo que a veces parece el Evangelio, porque nos da con un caño al orgullo, es cierto, es así. Hay que hablar a las claras, ¿no? La verdad que la Biblia dice lo siguiente, Salmo 103, versículo 3 al 6, dice, hablando de Dios, ¿no? Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Realmente es un salmo hermoso. Completo aún es mucho más. Solo agarramos unas porciones para que puedan oír un pedacito con ganas de dejarle la intriga para que puedan leerlo ustedes también. Como un continuará. Así es.
Gracias por estar del otro lado. Esto fue Visión de Fe. Ten esperanza. Este tiempo va a pasar. Puede que vengan peores o puede que mejore. No lo sabemos. Ponete a cuentas con Dios y poné tu esperanza y tu confianza en Él. Mi nombre es Débora Lucas y esto fue Visión de Fe. Hasta pronto. ¿Quién sino el Señor? Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor?